Pueden pensar las preguntas mientras hablamos, ¿sí? Habíamos dicho la semana pasada, leyendo los textos de la anterior, Iniciación a la Filosofía para los Filósofos, que existía, ¿sí?, hipótesis de Althusser, un compromiso de las teorías modernas con el discurso religioso, ¿no?, compromiso histórico, al hacerse cargo de sus preguntas, ¿no? Y que ese era el precio que pagaba la filosofía moderna por ocupar el lugar de la religión. Ese precio lo llamábamos forma metafísica, ¿no?, que hemos caracterizado de distintas maneras. Como un discurso que pretende ser el discurso del todo, como una respuesta por el sentido de la existencia, o como respuestas existenciales sobre la condición mortal o finita de lo humano. Todas preguntas que tienen que ver con esa zona de experiencia de la que se hace cargo básicamente los discursos religiosos. El énfasis que vamos a poner, empezar a poner, es que ese compromiso no tiene tanto que ver, no tiene solo que ver, y no tiene principalmente que ver con el contenido de los discursos, sino con la forma de los discursos. Con la forma como pensamos, como organizamos el problema, ¿no? Cuando hablamos de la forma metafísica, estamos pensando en la forma como se organiza un problema. Toda teoría, toda explicación del mundo ofrece una suerte de esquema, ¿no?, un modo de organizarse el problema. Esa forma de discurso, habíamos dicho, es circular. Describe un espacio circular. ¿En qué sentido? Bueno, reduzcamos la religión o el discurso religioso a una afirmación, ¿sí? Una afirmación central que sostiene todo el edificio discursivo de la religión, básicamente hablando de la sociedad cristiana, ¿no? Diríamos así: las cosas son así en el reino de Dios porque Dios así lo quiso. Las cosas son así en el reino de Dios porque Dios así lo quiso. En términos lógicos diríamos es una tautología. Las cosas son así porque son así, ¿no? ¿Me siguen? ¿Entienden la forma circular de ese discurso? Piensen en esa frase, cómo ofrece una respuesta a las preguntas por el destino, ¿no? Bueno, ¿por qué nos vamos a morir? Porque Dios así lo quiso. Pero también ofrece respuestas a preguntas acerca de la miseria de la existencia, ¿no? Entonces habla de discursos de la resignación. ¿Por qué las cosas son así? Porque Dios así lo quiere, por algo será. Hay que aprender a leer la voluntad de Dios, ¿no? Hay que aprender a verla en las cosas, hay que aprender a verla en sí. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, esa tautología, esa circularidad argumentativa del discurso, la forma que tiene ese discurso, la forma que tiene las razones que da, supone, diríamos, una topología, una teoría del espacio, una espacialidad circular. Este es el reino de Dios, el reino que funciona con un orden. ¿Qué orden? El orden de la voluntad divina. Y supone una ontología, unos seres. ¿Para quiénes funcionan las leyes del reino de Dios? Para los seres que habitan el reino de Dios. ¿Sí? Un espacio y unos seres. ¿Qué seres? Las criaturas de Dios. ¿Para qué seres las cosas son así? Para los seres que son seres del reino de Dios. ¿Para qué seres vale la razón de que Dios quiso que las cosas así sean? Para los seres que son criaturas del reino de Dios. ¿Sí? ¿Me entienden? Perfecto. Podríamos decir que Dios es el principio unificador, el que establece quiénes son los seres que habitan ese espacio, cuáles son las reglas de ese espacio para esos seres, y el que define quiénes son y quiénes no son los seres de ese reino. Ese reino, para esos seres, con unas reglas que son sabidas, que son legibles, que se manifiestan
como verdades de ese reino, ofrecen un espacio de la experiencia para el suceder. Podemos leer nuestra experiencia, podemos comprenderla, podemos dotarla de un sentido, en la medida en que nos reconocemos como seres de ese reino, en que nos reconocemos como criaturas de ese reino. En ese espacio, entonces, tenemos un lugar, tenemos una identidad, tenemos un yo, que nos permite reconocernos y que nos permite reconocer también a las otras criaturas de ese reino, a los otros yoes de ese reino como semejantes. Porque todos somos criaturas de Dios. En tanto que nos reconocemos como habitantes, como seres de ese mundo, tenemos un lugar y además podemos reconocer el lugar que tienen otros semejantes. Pero habíamos dicho que a esta forma de discurso, una tradición, una posición en la historia de la filosofía la ha llamado idealista. Esa forma es idealista porque se sostiene en función de un olvido, de un desconocimiento. A ese desconocimiento, en la experiencia religiosa misma, lo podríamos llamar fe. ¿En qué consiste esa fe? ¿En qué consiste ese desconocimiento? En aceptar la prohibición de realizar ciertas preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Y a Dios quién lo hizo? ¿Dónde empezó este reino? ¿Qué pasa si salgo? ¿Afuera qué hay? Esas son las preguntas que no se pueden hacer. Si nos hacemos esas preguntas, ya no somos seres de este reino. Entonces, ser seres de este reino, recibir nuestro lugar, ser reconocidos como tales y poder reconocer a otros en función de esa pertenencia, se produce a condición de olvidar, desconocer o simplemente no realizarnos esas preguntas. En la medida en que no nos hacemos esas preguntas, ese discurso funciona como una verdad originaria, como el principio de todo. Funciona de esa manera. Funciona como la enunciación misma de la verdad, el principio de lo verdadero. Es la enunciación de la esencia de las cosas. En el mundo de este reino, los nombres y las cosas coinciden perfectamente. Entonces decimos que hay relaciones de transparencia o de inmediatez con la verdad misma de las cosas. De transparencia o de inmediatez con la verdad misma de las cosas. Entonces decía, no hay que trabajar en el Edén. Nosotros diríamos, nosotras, no hay historia, no hay una historicidad de las significaciones, por ejemplo. Porque si nos preguntamos por la historicidad de las significaciones, entonces el edificio se derrumba. Porque tenemos que pensar que Dios es una significación y que todo empezó en algún momento y que entonces todo este funcionamiento discursivo tiene una historia. Hay algo allá afuera que es enunciable, que es interrogable, que es pensable. ¿Sí?
podemos decir, lo decimos, Althusser lo dice, la filosofía moderna queda un poco capturada de este mecanismo, de este modo de pensar, un poco, en algún sentido, en otros sentidos no, pero en algún sentido regresa esta forma de pensar, es por el tipo de relación que establecen, o que entablan, son dos palabras sinónimas, que entablan las ciencias con la filosofía. Por momentos, la filosofía se presenta como el discurso mismo de la verdad, cuando funciona como una metafísica. En los orígenes de la epistemología moderna, del pensamiento, del problema del conocimiento, bueno, efectivamente la gran pregunta, ¿cuándo un conocimiento es científico? Por lo tanto, ¿cuándo es verdadero? Bueno, la pregunta era por las fuentes de la verdad. ¿No? Bacon decía, los sentidos, la sensibilidad, las funciones sensoriales, Descartes decía la razón. Entonces, tanto el empirismo como el racionalismo, en sus fuentes, en sus primeros textos, tienen algo de este funcionamiento, unas fuentes. La filosofía enuncia qué cosa es la verdad y la ciencia es verdadera si se acerca a esa verdad. La ciencia, para ser verdadera, tiene que habitar en el reino de la verdad que enuncia una filosofía. Esa ciencia se comporta como el ser de un reino. ¿Sí? Cuando la filosofía funciona de esa manera, funciona confiriéndole las credenciales de qué cosa es verdadera y qué cosa no a la ciencia, funciona un poco como una policía del conocimiento, podríamos decir. La teoría empirista de lo verdadero se acerca a la ciencia y le dice: ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Vos estás segura que esa observación está bien controlada? ¿Que lo que se observa no está interferido por ninguna idea que vos tenías? ¿Funcionan de modo puro, perfecto, los sentidos? Cuando la filosofía hace eso, interrogando a la ciencia, está pidiendo los documentos de lo verdadero, ¿no? Está pidiendo las credenciales de la ciudad de la verdad. Cuando la filosofía hace eso, un poco funciona interpelando a las ciencias, ¿no? Como una policía. ¡Hey, vos, ciencia! Dame tus documentos, a ver si son verdaderos o no. En ese jueguito, podríamos decir, cuando la ciencia se comporta así, cuando las teorías se comportan así, para ellas ver claro, es reconocer verdades en el reino de la verdad enunciada por una filosofía. La filosofía que dice, por ejemplo, que la fuente de conocimiento son los sentidos. Del mismo modo que en la experiencia religiosa, ver o reconocer era dar cuenta de la pertenencia al reino de Dios. En ambos casos, ese ver o ese reconocer se produce al precio de un no ver o de un desconocimiento. Lo que se desconoce es cómo funciona todo el mecanismo, prohibiendo algunas preguntas. Dicho de otro modo, lo que no se ve es el contorno del reino. Y el hecho de que la clausura de ese contorno es condición, de ella dependen todas las visiones o todas las evidencias de ese reino. Lo que configuran los discursos que tienen esta forma es, entonces, un campo de visión. Un campo de visión organizado en torno, decíamos la semana pasada, a un punto de vista que funciona como el ojo de Dios. Althusser dice esto de otra manera,
Dice, no existe dato sin una ideología que lo produzca a sus espaldas como evidencia. No existe dato, verdad inmediata de este reino, sin un mecanismo ideológico que funcione desconocido para las condiciones de visibilidad de este reino mismo. ¿Permito? Sí, por favor. Frase de Althusser. No existe dato. Dato es un dato verdadero, ¿sí? Un pequeño fragmento de verdad que está en las cosas. Una pequeña relación de inmediatez, ¿sí? ¿Qué es un dato? Una verdad enunciada, ¿no? ¿Dónde están los datos? En las cosas del mundo, de modo inmediato. No existe esa experiencia de dato, dice Althusser. Fíjense que estoy agregando la palabrita experiencia de datos, ¿sí? Él dice, no existe dato. Porque un dato se presenta siempre como una experiencia de datos, ¿verdad? Como una pequeña verdad revelada, ahí, disponible, algo que está dado, que es obvio, que es evidente, que está porque lo veo, está allí, ¿sí? Se me presenta como una evidencia. No existe dato sin una ideología que lo produzca a sus espaldas como evidencia. Hay un mecanismo que funciona como espaldas, como trastiendas de ese campo de visión para el cual los datos son evidencias. Perdón, ahí estás hablando del reino de Dios. Del reino de Dios. Del funcionamiento discursivo, que ya no es solamente en el reino de Dios, es también, dijimos, el que establece la filosofía con las ciencias, ¿sí? Y aquí vamos a llamar funcionamiento ideológico. Para calmar ansiedades. La semana pasada habíamos dicho que la configuración del mundo como mundo de datos, ¿sí? Y ahora lo digo en el sentido cibernético de la palabra datos, ¿sí? La configuración del mundo como un mundo de datos, de algoritmos, de cálculos, también responde a esta forma discursiva, o puede ser leída de esta forma. Podríamos decir que ese mundo de datos, o el mundo experimentado como un mundo de datos, es el reino de nuestro mundo de experiencia. Cuando vemos datos y algoritmos por todos lados, estamos acá. Somos seres de ese mundo. El algoritmo es la cifra misma de lo real, es la esencia de las cosas sociales, pongamos que, ¿sí? Aunque de las cosas naturales también, diríamos que con el ADN la cosa funciona un poco de esa manera. El ADN es la verdad revelada de las cosas naturales, de los funcionamientos sociales. Para producir el movimiento que queríamos producir en nuestro programa, ese que habíamos puesto, ¿no? Esta idea de que para producir conocimiento hay que extrañarse un poco de ese mundo, cachito correrse de algún modo, es difícil porque cuando estamos acá adentro el mundo es muy cerrado, ¿no? Es compacto. Es un mundo de sentido tan evidente que no tiene experiencia de afuera, ¿no? Piensen, ¿cómo saldríamos ahora del control que hacen de nosotros los algoritmos? ¿A dónde? ¿Dónde salimos? La experiencia es esa, no hay a dónde salir, no hay afuera, ¿no? Bueno, para que ese discurso, que podemos llamar proceso de datificación, no funcione como un círculo cerrado,
para que no funcione, vamos a llamarlo así, como un círculo de garantías. ¿No? Garantía es la función de Dios. Sos reino de mi mundo, tenés un lugar, siempre y cuando aceptes ser función de mi mundo. ¿Sí? Y entonces ese mundo te resultará claro, te resultará evidente. Conocerás sus reglas, te podrás mover, tendrás un lugar, podrás reconocer a otros participantes. ¿Sí? Siempre y cuando no te hagas estas preguntas, que no te voy a decir cuáles son. Llamémoslo círculo de garantía. ¿No? Para que el mundo de nuestra experiencia no funcione de esta manera, digo nuestro primer gesto materialista, nuestro primer gesto de ruptura con ese mundo circular, que fue seguir el texto de Rodríguez y ver, esto tiene una historia. No siempre hablábamos en la lengua de los atos. Y podemos empezar a pensar entonces que ese funcionamiento puede ser abordado de otro modo, no desde su interioridad, sino pensar esa interioridad como un proceso. Como un proceso que se monta sobre otros discursos, otros funcionamientos ideológicos, otras explicaciones y por lo tanto otras experiencias de mundo. Que funciona como circular, pero que no es circular. Que si lo pensamos desde el punto de vista de su historia, estamos ya moviendo afuera de ese círculo. Solo por hacernos esta pregunta. Antes de los datos había otra cosa. Antes no teníamos ADN, sería la pregunta. ¿Teníamos ADN antes? ¿Usted qué piensa? Sí, pero quizás no se llamaba ADN. Entonces era ADN. ¿El objeto ADN es una cosa que existe, evidente? ¿O es una conjetura explicativa? Bueno, sí, es una conjetura explicativa. No es una cosa que existe. No tenemos ADN. ¿Se entiende? Le damos como esta obligatoriedad para que entre toda esta Claro. Cada vez que nos olvidamos que ADN no es una cosa del mundo, sino es una teoría explicativa que tiene una historia, que tiene unas categorías, que tiene abstracciones, que es una conjetura, que es una matriz de inteligibilidad del mundo, no el mundo mismo. Cuando actuamos como si fuera el mundo mismo, estamos adentro del reino del ADN, como evidencia de las cosas. Somos seres del ADN. ¿Se entiende? El problema es cómo leemos, entonces. No qué hay. La pregunta materialista por excelencia es cómo leemos. ¿Cómo leemos el mundo? ¿Cómo leemos la experiencia? ¿Cómo leemos la teoría? ¿Cómo leemos los discursos? Por eso hablamos de devenir informacional, para acordarnos que es un proceso de transformación. Los discursos son procesos de transformación. Aunque para entenderlos haya que habitar su mundo de sentido. Y que ese proceso tiene una historia. Entonces, ese es el primer gesto materialista, recordar que las ideas tienen una historia. ¿Y eso qué quiere decir? 3 movimientos. Un cachito, salirse de ese mundo de ideas. No son cosas, son representaciones, son nombres, son conjeturas, son categorías. Salirse un cachito de esa inmediatez que es la que se nos presenta la evidencia. Preguntarse por la historia de esas ideas, por la historia de ese funcionamiento. Y finalmente, pensar, ¿y qué función cumplen en esa historia esas ideas? Primer movimiento. Pensar que quizás el círculo tiene una afuera. Segundo movimiento.
funcionamiento. Pensar cómo ese afuera explica, por ejemplo, la emergencia de ese discurso, ¿no? ¿Cuáles son sus condiciones de producción? ¿Qué otros discursos hay allí? ¿Qué otros elementos, discursivos o no discursivos? Tercero, ¿por qué está allí? ¿De qué manera se relaciona que esté ese mundo de sentido con esas condiciones? ¿Qué función cumple? ¿Cómo interviene en esa historia este dispositivo? Cuando Althusser lee a Marx en el texto que pusimos como texto principal del teórico, que es un artículo de principios de los 60 que se llama Marxismo y Humanismo, subrayo, humanismo. Althusser dice, bueno, Marx empezó a ser Marx cuando logró hacer eso. ¿Podemos rebajar estos tres elementos, los títulos? Salirse del mundo de las ideas. Decir, el ADN no es una cosa, es el nombre, es una teoría, es un concepto, es una representación. Segundo movimiento. Pensar qué otras cosas hay en el mundo que no sean solamente esa representación. ¿Cuáles son las determinaciones? ¿Cómo toma forma? ¿Cuáles son sus condiciones de emergencia? Una pregunta por la historia. Lo voy a decir con una jarra que es un poco confusa, porque hoy vamos a dejar de hablar de ideas, ¿sí? Pero lo voy a decir con la jarra de las ideas. Pensar que eso que se nos presentaba como cosas eran ideas. El ADN era una cosa que está en nosotros, es una idea. Segundo, preguntarse entonces por el proceso de advenimiento de esas ideas, por sus condiciones de producción, por sus condiciones históricas, por los discursos que están en su génesis. Preguntarse por la historia de las que esas ideas son una parte, no el todo. Finalmente, pensar qué función cumplen esas ideas en la historia. ¿Qué le hace a nuestro presente y a nuestro futuro que pensemos, por ejemplo, que la causa de nuestras decisiones está en nuestra información genética? Que lo que podemos o no podemos depende de un genoma. ¿Qué le hace a la historia? ¿Qué le hace a nuestras relaciones sociales? ¿Qué le hace a nuestra construcción futura? ¿Cómo? Eso es un montón. Yo lo dejaría como pregunta. ¿Qué le hace, pero de otra manera? ¿De qué modo esas ideas, esas y otras, afectan a la historia? ¿Qué eficacia histórica tienen esas ideas? Sí, por ahí Y una consulta, cuando hablamos de la ley, entendemos que el concepto en el que creemos y no ponemos en duda, ¿hablas de una creencia? Depende. Buena pregunta. Es uno de los Sí. conceptos de trabajo que hay que hacer. Habla mucho de reconocer una creencia en elementos culturales del presente. Perfecto. ¿Eso podría ser una creencia o no? Bueno, a ver, eso no se puede responder en general. Dato importante para el trabajo. El ADN no es una creencia. Cuando aparece la sigla ADN en una investigación acerca del funcionamiento genético o de las conexiones entre neuronas, perfectamente puede ser una teoría científica. El problema es cuando ese concepto, pensado como concepto para un objeto delimitado, es un objeto científico, es decir, un objeto construido, ¿sí? Los genetistas que trabajan con ADN no piensan que el ADN está en la cosa o es una cosa. ¿Cuándo empieza a ser una creencia? Y cuando un periodista en la televisión dice, lo que pasa es que hay unos rasgos genéticos que se ven en el niño en los primeros 3 años de vida, que son en función de la alimentación, y si no se alimenta bien, entonces no se le desarrolla y entonces va a tener problemas cognitivos y no va a poder estudiar más o menos. O cuando un conocido neurólogo, neurocientífico, la representación del estado mental en ese momento. Esos 3 movimientos juntos son lo que Althusser llama ruptura. Porque dice, Marx rompe con la conciencia filosófica de su tiempo
va a decir rompe con el humanismo, porque para Althusser esa es la gran formación ideológica, ese es el reino con el que se enfrenta Marx. El humanismo es su funcionamiento ideológico, ahora vamos a ver lo que es. Lo primero que hace Marx es decir, estas verdades del humanismo no son teóricas. Sospecha de las pretensiones teóricas, de las pretensiones de verdad de los enunciados humanistas. Y ahí un poco el círculo empieza a tambalear, ¿no? ¿Cómo sospecha? Diciendo, el humanismo no se explica a sí mismo. Para entender estas ideas, las ideas no se explican a sí mismas. Para entender estas ideas tengo que ir a la historia. Las ideas son una parte de la historia, están en la historia. No son la historia. La historia no es solamente la historia de las ideas. Entonces, primera ruptura, el gesto de decir, estas son ideas. Segunda ruptura, decir, tienen una historia, aparecen en cierto momento, por lo tanto puedo preguntarme por sus determinaciones históricas. Tercera pregunta, ¿qué función cumplen las ideas humanistas en la historia? ¿Cuáles son sus consecuencias? Que pensemos de esta manera, ¿cómo intervienen? En cómo entendemos nuestro pasado, en cómo nos explicamos nuestro presente y en qué imaginamos que podemos hacer en nuestro futuro. ¿Cómo inciden las ideas en la historia? ¿Qué función cumplen? Esas tres preguntas están en el gesto de Marx que Althusser llama ruptura. Y es un poco una guía, podríamos decir, metodológica para entender qué entendemos por investigación. ¿Qué entendemos por investigación y comunicación, incluso? Sospechar de nuestras categorías, pensar que quizás esas categorías no son inmediatamente las cosas, ni siquiera las cosas sociales. Preguntarse, ¿cuáles son las determinaciones de estas categorías? Y finalmente, ¿qué le hacen estas categorías a nuestra vida social? Para decirlo en otros términos, diríamos que la pregunta que Althusser encuentra en Marx, y es la que le interesa para desarrollar una teoría de la ideología, es ¿qué función cumplen los discursos que ofrecen reconocimiento al precio de un desconocimiento? ¿Repetir, profe? Oigo voces, no lo sé. Si puedo repetir, por favor. Sí. Que lo que encuentra Althusser en Marx y lo que intenta desplegar como principio organizador de su teoría de la ideología es ¿qué función cumplen los discursos que ofrecen reconocimiento al precio de un desconocimiento? No solamente qué función cumplen, sino cómo funcionan. Althusser lo lee en Marx, pero Marx no es el primer teórico de la ideología. Hubo otros anteriores, ¿sí? La categoría de ideología aparece en la Revolución Francesa. Sus primeras manifestaciones son de los llamados ideólogos franceses, de Tracy, Cabanis, Volney. Aparece en otros teóricos posteriores de la sociología, Comte, Durkheim, con teorías muy diversas, ¿sí? No vienen a cuenta, no voy a hablar de eso. Lo único que voy a decir es que de diversas maneras, más allá de sus diversas tradiciones, en todas estas perspectivas, cuando aparece la categoría de ideología, aparece para nombrar dos cosas. Por un lado, una pregunta por la génesis de las ideas. ¿Cómo se hacen las ideas? ¿De dónde salen? ¿Cómo se producen? En ese sentido, estos teóricos son materialistas, cada uno a su modo, ¿sí? Porque piensan que las ideas son procesos, son el resultado de procesos.
Digo, se los explican efectivamente de modos muy distintos. ¿Sí? Por ejemplo, en un caso son preguntas por la génesis natural de las ideas, ¿no? Como relación, los primeros pensaban la relación entre un cuerpo y su medio ambiente. Y cómo de esa interrelación nacían entidades abstractas. Por poner un ejemplo, no se pongan ni que lo copien, ¿sí? Es un cuentito que se puede olvidar, sí. Entonces una determinación más bien natural, ¿no? O en otros casos, sociología, una determinación social. Hay distintos momentos de la sociedad en que la sociedad logra construir ideas más perfectas, ¿sí? Pero entonces una pregunta por la génesis, ¿cómo se produce? Y en ese sentido decimos que como poco que son materialistas, ¿no? Como venimos diciendo, porque se sale un cachito del reino mismo de las ideas y piensan, bueno, ¿de dónde salen? ¿No? Pero también esa categoría se usa para nombrar otra cosa, que es el cuerpo de ideas de un determinado momento, de una determinada sociedad. Un conjunto de ideas concretas, pero no tanto cómo funcionan las ideas en general, de dónde salen, sino cuáles son las ideas de esta sociedad en este momento. Lo que pasa es que, claro, como esos teóricos, cuando se preguntan cuáles son las ideas de esta sociedad en este momento, someten esa pregunta a la que se habían hecho antes. Las ideas son construcciones. Esa pregunta no solo es materialista, sino que es crítica. Porque supone no tomar a las ideas de un momento como la verdad de las cosas. Pensar que puede haber otras, que hubo otras, y que habrá otras. ¿Se entiende? Y que debe haber algunos mecanismos para que en una sociedad determinada unas ideas se vuelvan las ideas de todos. ¿Cómo tiene éxito una idea? Si te la pregunta. ¿Cómo se vuelve una idea para muchos? Son dos preguntas distintas. ¿Cómo surgen y cómo se vuelven la idea de muchos? ¿Se entiende que son dos preguntas distintas? ¿Sí? Buenísimo. Eso nos va a llevar a todos también, de diversas maneras, a darse una suerte de teoría del conocimiento, ¿sí? En el sentido de una teoría de la distinción o de las jerarquías entre las buenas ideas y las malas ideas, o las ideas más logradas y las ideas más imperfectas. Y suponer que de alguna manera el conocimiento no es simplemente una foto de lo real. Es un proceso que se abre paso. Que se abre paso en el espacio que está ocupado por otras cosas. ¿No? Las buenas ideas se abren paso en espacios que están ocupados por ideas torpes, más rústicas, malas, imperfectas, menos complejas. ¿Se entiende? El conocimiento es algo que se abre paso, es un proceso de transformación. No es una acumulación de buenas fotos. Hay una teoría del conocimiento que se deriva de esta posición crítica, de este materialismo. Bueno, Marx puede ser puesto en esta serie, de los teóricos de la ideología. Para Tusser puede ser puesto en esa serie. ¿Sí? También en este sentido, en el sentido de un cierto materialismo, en el caso de Marx, el operador del materialismo no va a ser ni la relación natural del cuerpo con el ambiente, ni la teoría de la sociedad, sino que va a ser la teoría de la historia. Marx va a decir, hay que pensar la historia para entender las ideas de una época, la emergencia de las ideas de una época y el funcionamiento de las ideas de una época. Pero el primer hecho es un hecho histórico, no una idea. O sea, él para explicar la idea va a la historia. Sí, señor. La teoría de la historia sería justamente la teoría de las ideas, ¿no? O la historia de las ideas. La teoría de la historia, que vamos a llamar materialismo histórico, dice que la historia de las ideas es solamente una parte de la historia. Que la historia de la humanidad no se puede sintetizar en la historia de las ideas de la humanidad. Es decir, en la historia de la filosofía.
Marx también piensa que las ideas se tienen que abrir paso, ¿sí? El conocimiento se tiene que abrir paso. Y de hecho, en su propia práctica, ese materialismo histórico como teoría de la historia se abre paso en determinado momento en el que lo que prima en su ambiente intelectual alemán del siglo XIX es la filosofía de la historia de Hegel. La teoría de la historia de Marx, entonces, va a tener ese telón de fondo. Y eso lo podemos ver en un volumen que se llama La ideología alemana, donde Marx dice: el modo como los alemanes se cuentan la historia no es una ciencia de la historia, es una filosofía de la historia que reduce la historia a la historia de la filosofía. La filosofía alemana es ideológica para Marx, por eso se llama ideología alemana, porque es idealista, porque se cuenta la historia de las ideas. Insisto, porque olvidan, al contarse la historia de las ideas, como si fuera toda la historia, olvidan que la historia de las ideas es solo una parte de la historia. Y al olvidarlo, totaliza esa parte, la convierte en toda la historia. Lo que vamos a ver es que básicamente Marx está discutiendo no tanto con el gran maestro de la filosofía de la historia, o no solamente con el gran maestro de la filosofía de la historia, que es Hegel, sino también y fundamentalmente con la lectura de Hegel que hacen sus colegas, los llamados hegelianos de izquierda, la juventud intelectual alemana, Ludwig Feuerbach, Otto Bauer, Max Stirner. Van a ver que esos nombrecitos aparecen si leen ideología alemana. Donde esa filosofía de la historia idealista sigue actuando de un modo particular que Althusser llamará humanista. Para Althusser, entonces, la ruptura que produce Marx, ruptura de la que de alguna manera nace el materialismo histórico, o que forma una unidad, ese gesto de ruptura, con la aparición de una problemática teórica que podemos llamar materialismo histórico, es una ruptura con el humanismo como ideología. No solamente, ¿sí? También con el historicismo como ideología. Por eso lo vamos a ver otra semana. Cuando hagamos otro texto que es contradicción sobre la determinación. Hoy nos vamos a concentrar en el humanismo. Y me interesa subrayar que cuando habla de humanismo no está tanto hablando de Hegel como de una lectura de Hegel que hace Feuerbach. Feuerbach es el señor que tiene nombre estornudo, que se escribe así. Bueno, Ludwig, de todo en su padre, ¿no? Que sí. Así empieza entonces este texto Marxismo y Humanismo, ubicando una operación que es la operación de ruptura. De Marx, con sus compañeros de la ruta intelectual,
básicamente con Feuerbach, que también quiere pelearse con Hegel. Y para pelearse con Hegel, porque Hegel es idealista, porque reduce la historia real a la historia de las ideas, lo que dice Feuerbach es, bueno, no, la historia no es la historia de las ideas, la historia es la historia del hombre. Hay que volver al hombre. Entonces, lo que vamos a pensar, la discusión que quiere pensar Althusser es el hombre. Ponele que acá no está el espíritu, la cultura, que era el nombre que le pone Hegel al mundo de la historia que quiere pensar. Pongámosle que acá está el hombre. Lo digo así, la historia es el reino del hombre. Esa sería nuestra verdad teórica feuerbachiana. La historia es el reino del hombre. El hombre hace a la historia. El hombre es el origen, la causa y el medio de la historia. ¿Les gusta? Bueno, son humanistas. Nos metemos en esto. Althusser se está peleando con 3/4 partes del marxismo cuando dice esto. ¿Sí? Decir que Marx empieza a ser marxista, que la teoría, la problemática teórica de Marx es romper con el axioma el hombre hace a la historia, es llenarse de elementos. ¿Se entiende por qué? ¿Sí? Si alguna vez leyeron algo, les pasó ahí un meteorito marxista más o menos cerca, es fácil pensar que el materialismo tiene que ver con eso, ¿no? Tenemos la historia en nuestras manos, nosotros hacemos nuestra historia. ¿Qué va a decir Althusser? Lo que Marx muestra es que pensar que el hombre hace la historia, pensar que el hombre es la fuente de la política, la fuente de la historia, la fuente de las instituciones, es apoyarse inadvertidamente en una tautología. ¿Cuál es esa tautología? El hombre se hace a sí mismo. El hombre es origen, sí, señor. El hombre es origen, causa y medio de sí mismo. El hombre es causa de sí mismo. Para decir el hombre hace a la historia y que eso funcione como el fundamento del edificio teórico, hay que apoyarse en esta otra afirmación, en este otro axioma, que es suponer un supuesto metafísico, que es que el hombre se hace a sí mismo. Que funciona nuevamente como una tautología. Sí. Yo creo que eso fue digamos, la tesis sobre la que se trata. Fue que la historia es la historia del hombre. Sí. ¿Qué significa con Marx en ese punto? Que Marx dice que el hombre. Yo todavía no dije lo que dice Marx. No, okay. También estoy sintetizando un poco a lo bestia Feuerbach. Feuerbach en realidad dice, bueno, hay que ir a la esencia del hombre. La esencia del hombre es la comunidad. El hombre es un ser comunitario. Ese ser se expresa en una relación yo-tú, en una cosa muy compleja. Y también dice Feuerbach, que también es un poco el padre de la teoría de la alienación, que la religión lleva en sí la pepita de la esencia del hombre, ¿sí? Y que entonces en la religión la esencia del hombre está invertida, pero que el hombre puede recuperar su esencia si se da cuenta que es el artífice de la religión, ¿no? Sería un programa de crítica de la religión feuerbachiano, ¿sí? Que ha dado pie a muchos programas de crítica de la ideología, pero no es el concepto de ideología como lo vamos a entender acá, ¿sí? Que es la ideología como inversión, como proyección invertida de la esencia del hombre, ¿sí? De la naturaleza humana. El hombre proyecta su esencia en ídolos, en figuras superiores. ¿Cuál es el gesto crítico? Diciéndole al hombre, no, ojo, vos sos el artífice
de esas figuras ideales, ¿no? Pensar que el hombre es el creador de la ideología y señalarle que es el creador sería el modo de criticar la ideología, ¿sí? En ese sentido también es humanista Feuerbach, y cómo piensa el programa de su crítica. Sí. A Althusser lo podemos llamar humanista. ¿Cómo? Que a Althusser lo podemos llamar humanista. Me gusta más antihumanista. Voy a tratar de antihumanista teórico, además. Porque Althusser no está diciendo que el humanismo es una porquería y que hay que descartarlo. De hecho, sería bastante ingenuo si creyera que nos podemos deshacer del humanismo. Pero lo que nos convence es que el humanismo funcione como un fundamento teórico, ¿sí? Como una filosofía que ofrece las credenciales de qué cosa es ciencia y qué cosa no. Por lo tanto, le gusta nada la categoría de ciencias humanas. Sí. Por eso entonces que Althusser dice que Marx debería ser Marx cuando discute Marx. Sí. Y Marx, ¿por qué Marx dice otra cosa? Althusser lee otra cosa en Marx y ahora mismo lo vamos a ver. ¿Sí? Pero puede ser que antes Marx, en otras etapas que escriben en el texto, tenía un pensamiento más cercano y decía el hombre es la religión, o sea, hasta que digamos, se dio cuenta de que no era así, ¿no? Sí. De hecho, al principio, muy bien la gente que viene al teórico habiendo leído el texto. El texto periodiza un poco, ¿no? Hay todo un gesto de Althusser de decir, bueno, yo leo a Marx de esta manera, pero obviamente está polemizando. Entonces dice, esta es la única manera posible de entender a Marx. Y todo lo demás es quitada, está diciendo eso, ¿no? Lo hace periodizándolo. E incluso buscando las determinaciones históricas de esa ruptura. No hay un momento particular en el que Marx se da cuenta que esa filosofía humanista no va para ningún lado. Y eso es importante, ¿no? Porque el humanismo no es cualquier teoría, no es cualquier ideología, no es cualquier formación ideológica. Es la formación ideológica de todo burgués. Entonces no hay solamente una pretensión teórica en esa discusión, hay un combate político. Y hay un combate político. En el caso de Althusser, en los años 60, porque el humanismo está regresando como lectura privilegiada de Marx. ¿En el marco de qué? En el marco de la crisis de la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, Althusser se le arma el mapa de un combate. Dice, Marx empezó a ofrecer una teoría de la historia cuando logró deshacerse de esta metafísica humanista. Y ahora que la tradición marxista, por la derrota política, por incapacidad teórica, por lo que sea, en pleno siglo XX, está fracasando, está en crisis, regresan las explicaciones humanistas. Entonces también está dando una discusión política, ¿no? Nosotros estamos extrayendo las conclusiones epistemológicas, filosóficas de ese movimiento, ¿sí? ¿Se podría plantear como dejando hacer el mismo movimiento que hizo Marx? ¿Althusser? Paredes es un movimiento que define qué cosa es conocer, ¿sí? Como para los teóricos de la ideología anteriores. Tener una teoría de la ideología también te ofrece una teoría del conocimiento. Y para nosotros también, ¿sí? Por lo menos los que hagamos el programa esta materia. ¿Ustedes? Esa es la opinión, sí. Poner, para reducir un poco, o sea, poner el enfoque en el hombre, así como lo pusieron en Dios, sería en parte caer en algún tipo de meritocracia. Bueno, si esto fue producto del hombre por el hombre, tiene la. O sea, lo puede cambiar y cada uno es medio de sí mismo y puede. Me gusta lo que decís, lo que diría que eso no es reducirlo, eso es amplificarlo un montón, le metiste un montón de cosas en el medio, que son lecturas de esta coyuntura. No diría que Althusser dice que Marx en el siglo XIX se está peleando con la meritocracia. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es usar ese esquema, por ejemplo, para pensar si funciona como una matriz para criticar los discursos meritocráticos. Eso sí podemos hacer. Usarlo como un modo de interrogar críticamente discursos ideológicos para ver cómo funcionan. ¿Sí? De hecho, cuando hacemos estudios de ideología hacemos bastante esto, ¿no? Pensamos ese mecanismo como un mecanismo de funcionamiento. Ahora vamos a avanzar en esa dirección. Corro un poquito con esto para no perder el hilo y después no se entienda nada. Me habían preguntado por la teoría de la historia de Marx. ¿Sí? Malísimo hacer esto en 5 minutos. Pero digo algunas cosas muy breves, o por lo menos las que me parece pertinente decir ahora. Después van a venir otras porque después vamos a leer más, ¿sí? Lo que yo estoy
mirando algunas notitas de qué nos aporta para pensar el problema de biología. ¿Sí? Después vamos a leer un pedazo del Capital y vamos a pensar otros problemas. Pero la cuestión, como les decía, tiene que ver con un problema respecto de, entonces, cómo se relaciona la vida material, ¿sí? Las condiciones de existencia materiales con la producción de las ideas. O con este dispositivo de funcionamiento, las ideas del hombre como hombre, del hombre que se piensa a sí mismo, que piensa su cultura. Y en ese sentido, Althusser sí está pensando que Marx no coincide tanto con Hegel. En algunas cosas sí. Por ejemplo, para Hegel la historia es un proceso. Y un proceso contradictorio. Una forma de pensamiento dialéctico. Bueno, más payasa no cosa. Es lo que podríamos llamar el materialismo dialéctico, que lo vamos a abordar en otra clase, ¿sí? Pero hay algo que para Althusser, Marx, en lo que Marx se distingue de Hegel. Para Hegel, de alguna manera, ¿sí? Está mal, no podemos decir que Hegel es un humanista, ¿sí? Pero para Hegel la historia es la historia de un proceso de la cultura, de un modo de relación muy compleja de la cultura humana con la naturaleza. Proceso que transforma tanto a la naturaleza como a la cultura, un proceso de transformación contradictorio, dialéctico, que tiene una orientación. Esa orientación está dada por un proceso de creciente autoconocimiento que tiene como destino una ideología, una filosofía perfecta. ¿Cómo? Tiene como sentido, como dirección, el autoconocimiento. Entonces, en algún sentido podríamos decir, la historia de la humanidad es un sentido muy silvestre, ¿sí? No digan que se lo dije yo. La historia de la humanidad tiene la forma de una conciencia. Es un proceso de autoconciencia, de autoconocimiento, que se realiza como cultura. Entonces ese autoconocimiento sería más o menos así. Algo que se conoce a sí mismo. Entonces sigue teniendo la forma circular, la historia. Para Marx, en cambio, la forma de la historia no es la forma de un proceso reflexivo que vuelve sobre sí, se autoconoce y despliega su autoconocimiento, sino que es la forma de un proceso productivo, no circular, sino abierto. ¿Qué es para Marx el modo de existencia material de una sociedad? La forma que asumen las relaciones sociales para que esa sociedad produzca su propia supervivencia. Un modo de producción que es la forma que adquieren las relaciones sociales para que esa sociedad exista y dure como sociedad. Relaciones de producción con las formas de las relaciones sociales
el modo como la sociedad se organiza para darse una existencia material, para sobrevivir, para reproducirse. Entonces, Sí. para Althusser no hay teleología en Marx. Pero vos ya leíste el final. Esta serie. Pregunto No por hay, qué exacto. terminaste con lo de no tiene un fin ahí. Como... Exacto, no hay teleología. Exacto. Teleología es esta idea de que la historia es finalista, se dirige a un fin. Podemos pensar su sentido. Esa es la filosofía hegeliana de la historia. Para Althusser, en Marx no hay tal cosa. Pregunto porque yo no leí tanto Marx como para hacerlo, pero no sé si después de la ideología alemana no hay atisbos de teleología en Marx. O eso Hay un montón de atisbos de la ideología en Marx. Hay un Marx, podemos ver un Marx ultrapositivista y ultra evolucionista, ¿no? Y un Marx que dice todo lo contrario. Y Althusser se queda con eso. Y el marxismo latinoamericano también se queda con ese, porque si no tenemos que pensar que siempre llegamos tarde a la historia. Bueno, eso lo discutimos otro día, me encanta ese tema. Es difícil la lucha de clases, como el proletariado poniendo el sentido a la lucha de clases. ¿No es un poco el fin de la historia? Me encanta también esa pregunta, esta clase se va a la mierda. Bueno, yo por eso decía que de lo que se trata es de cómo leemos. Por supuesto que para Althusser esas lecturas son idealistas. Las lecturas que encuentran en Marx una historia ya toda escrita, donde ya sabemos cómo termina, quién gana, ¿no? Y además ese momento coincide con la conciencia prístina, la autoconciencia del proletariado. El programa de asumir la conciencia de clase como un programa político, para Althusser es profundamente idealista y humanista. Y además no está así dicho en Marx nunca. Son lecturas, interpretaciones políticas, ¿sí? O teóricas o filosóficas, ¿sí? Hay, por supuesto, también referentes filosóficos muy importantes con los que Althusser, sin nombrarlos, está discutiendo. Duhigg, por ejemplo. ¿Sí? Podríamos decir más adelante Marcuse, sí. Funcionaría entonces como el fin de la lucha de clases y el ascenso del proletariado funciona como el paraíso de la religión. Para Althusser sí, claro, exacto. Un momento de autoconciencia, ¿no? Lo que está diciendo Althusser justamente es que no, en Marx la historia es un proceso abierto, complejo, contradictorio, y que además eso que en un sentido humanista se lee como autoconciencia, en realidad depende de la transformación material de las relaciones sociales. No es que hay que adquirir autoconciencia para luego hacer la buena política y llegar a la buena forma de sociedad. Si pensamos eso, si eso es la teoría marxista, no se separa un ápice de la filosofía de la Ilustración. ¿No? La producción de conocimiento es la que va a garantizar el confort, el bienestar social. Un proceso de racionalidad creciente, de autoconocimiento, de ver mejor, de ver más claro. Pero lo que dice Althusser en Marx es la posibilidad de ver claro, se produce bajo condicionamiento de relaciones sociales. Entonces no hay una relación directa e inmediata entre la visión y las cosas del mundo. Esa relación está siempre sobredeterminada por condiciones históricas, está condicionada por la forma que tienen las relaciones sociales. En la ideología alemana, Marx lo dice introduciendo una categoría que es la de la división social del trabajo. Y lo dice con una frase también. Marx dice: no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Piensen que la conciencia, justamente, primera definición de conciencia podemos tener, bueno, que es el movimiento reflexivo de autoconocimiento. ¿Qué es la conciencia? ¿Sí? Una definición así rápida. Bueno, el pensamiento mediante el cual sabemos que pensamos, ¿no?
nuestra operación reflexiva como sujetos. ¿Qué cosa es un sujeto? Bueno, esa operación reflexiva. Alguien que puede pensar de sí mismo. ¿Sí? Las teorías humanistas se apoyan en una definición del ser como conciencia. Y del hombre como sujeto humano, como conciencia de sí. Marx nos conduce en otra dirección. Si seguimos estas operaciones de ruptura que mencionábamos al principio, tendríamos que pensar que esta definición del ser de los hombres como sujeto autoconsciente, como conciencia, está determinado por la forma que tienen las relaciones sociales. Y entonces vamos a hablar de la forma conciencia. Esa sería la vida, ¿no? La frase que vos decías, Exacto. que la vida produce la conciencia. En la ideología alemana aparece esa expresión. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Pero Marx rápidamente se va a deshacer de esa categoría tan abstracta, y yo agregaría bíblica, que es la de vida, así en general, y va a hablar a partir de otra categoría que aparece en la ideología alemana, yo decía, la división social del trabajo. Las condiciones materiales que había como forma de organización social para producción y reproducción de la vida material de los seres sociales. Porque ese es el primer hecho histórico, dice Marx. La organización para la subsistencia. Que existan unos cuerpos que se dicen humanos, ese no es un hecho histórico. Si hay una definición del ser en este texto, si hay una definición materialista histórica del ser, que no es el ser como ser consciente, es la del ser como producción. Es la producción la que determina el hecho de que existan esos seres autoconscientes que podemos llamar seres humanos como sujetos, capaces de pensarse a sí mismos. Entonces la forma sería más o menos así. No la historia que tiene la forma de una conciencia, sino conciencias que existen en la historia. No ese dibujo, pero todo claro. ¿Hay algo, hay un truco en todo esto? Una forma de pensar el problema que se repite infinitas veces. Y todas estas son intentos solo en aproximarse. ¿Sí? Así que si no entienden una, no se preocupen, por ahí la próxima vez me lo explico con otros elementos o en el marco de otra discusión la resta. ¿Sí? Pero, entonces podríamos pensar que ese movimiento, ese movimiento de la autoconciencia, de la reflexión sobre sí, esa experiencia de ser causa de sí mismo, es lo que podríamos llamar dispositivo de pensamiento humanista. De pensamiento humanista. Dispositivo lo agrego yo, ¿sí? Es un lenguaje más nuestro, no está en la traducción. Forma de pensar
Humanismo es una forma de pensar que pone al hombre como sujeto, como creador de sí mismo, como creador de la historia, y que cuando lo hace queda capturado por esta regla física. En el centro del reino de la historia no está Dios, está el hombre. El hombre es el creador de sí mismo. Así funciona la matriz del pensamiento humanista. Para Marx, en cambio, el hecho de que el hombre se piense a sí mismo como creador de la historia es resultado de relaciones históricas. Y otra cosa porque, podríamos decirlo un poquito mucho más sencillo, el hombre no siempre se creyó creador de su historia. Durante muchos siglos, creador de la historia era Dios, no era el hombre. Es más, ni siquiera el hombre se preocupaba qué cosa era la historia. La historia no era la historia de la forma del progreso, por ejemplo. Todas esas cosas son configuraciones ideológicas, discursivas, formas de pensar el mundo, formas de explicarse la existencia. ¿Me siguen? ¿Sí? El hombre no estuvo siempre en el centro de la historia. El sujeto no fue siempre el artífice de su destino. Eso es la matriz de funcionamiento del pensamiento moderno de la modernidad. No estudiaron otras materias, díganme que sí. El tema es que Marx piensa eso en relación con la categoría de división social del trabajo para tu ser. Es decir, que hay alguna relación entre que los hombres se piensen causa, origen y artífice de su destino y que exista una división social del trabajo. La pregunta es, ¿cuál es esa relación? Hay un modo de explicarse a partir de la ideología alemana, podemos decir, un primer rudimiento de cómo funciona en esta matriz humanista, no solamente el reconocimiento, sino el desconocimiento, que es pensar que la primera forma, la primera en términos antropológicos, ¿sí? Porque no hay ninguna sociedad humana que no haya tenido esta forma. La primera forma de división del trabajo en las comunidades primitivas para Marx es la división entre el trabajo manual y trabajo intelectual. Toda sociedad tiene los que cazan, los que pescan, los que rezan, los que piensan, los que curran, ¿sí? División del trabajo entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Una distribución de roles donde unos piensan y otros trabajan. Por lo tanto, los que piensan, piensan para todos. Ahí vemos un funcionamiento, un modo práctico en la historia de funcionamiento de las ideologías. Cuando el pensamiento es el pensamiento de una parte, pero se autonomiza y se convierte en el pensamiento universal, en el pensamiento de la comunidad. Ahí vemos procedimientos de enajenación, ¿sí? Los muchos, los que solo trabajan, están enajenados de su función de pensamiento, su función de pensamiento no tiene relevancia social, y lo que piensan es lo pensado por otros, por una parte de la sociedad. Entonces, ese proceso de universalización de las ideas de una parte se presenta ante la sociedad como autonomía de las ideas, como saber en general, como verdad de las cosas. No se presenta como verdad parcial, como verdad de una parte, o como un saber que se ve desde un lugar de la distribución del trabajo. Podemos decir que ese es el primer funcionamiento ideológico que podemos pensar a partir de la ideología alemana. Cuando las ideas se autonomizan, cobran vida propia, se presentan como ideas universales, siendo las ideas de una parte,
Lo que olvidamos, cuando abrazamos esas ideas como si fueran las verdaderas cosas, lo que olvidamos, lo que desconocemos, es la división social del trabajo. Es que esas ideas son las ideas de una parte. ¿De qué parte? De la parte que tiene las condiciones sociales para dedicarse a pensar. Sí. Me acordaba de cuando Pablo contaba que los signos se autonomizaban, ¿no? Sí. Eso parecido. Es interesante lo que decís, sí, yo creo que sí. Se autonomizan como datos. No, ahí él está pensando de dónde viene, ¿no? Porque hay una teorías semióticas previas. Pero las teorías semióticas previas, en Saussure, por ejemplo, el sistema de los signos es una institución social. Por lo tanto, cuando leemos la lingüística en Saussure, el sistema de la lengua tiene su funcionamiento propio, autónomo, pero es relativamente autónomo, porque es la lengua de una sociedad y entonces estamos obligados a pensar que esas categorías están atravesadas de la experiencia histórica de esa sociedad. Por lo tanto, de sus luchas, por lo tanto, de sus derrotas, de lo que esa sociedad puede y no puede. Cuando los signos se convierten en cosas, se convierten en datos que están en las cosas, el proceso de olvido, de desconocimiento, es mucho más profundo y radical, ¿no? Es un proceso de autonomización y de abstracción mucho mayor. Sí. Qué gran pregunta. Bueno, ¿qué hora somos? 6:30. Bueno. Vamos a pasar entonces, a avanzar un cachito en esta tesis de entonces Marx rompe con el humanismo. ¿Sí? Yo les decía, esta es la matriz del humanismo. Ahí, en el texto, Marx, Althusser retoma una... Ay, ¿me escuchas igual? Bueno, vengan ustedes a sostener el cambio de micrófono. Althusser retoma un fragmento de la tesis sexta de Marx sobre Feuerbach, ¿sí? 11 tesis que terminan con esa famosa tesis 11 que todos entienden mal, creyendo que Marx dice vamos a revolear los libros, lo que hay que hacer es la revolución. Bueno, no la entendemos así, ¿sí? La entendemos como había dicho antes. Bueno, si me quieren creer, si no quieren, entiéndanlo como quieran, pero si hay un proceso de producción de conocimiento en Marx, tiene que ver con transformar las relaciones materiales. Solamente transformando las relaciones materiales vamos a darnos otras relaciones materiales que condicionen otras formas de pensar. ¿Sí? Pero no quiere decir que pensar no importa, que lo que importa es transformar las relaciones materiales. Marx no dice eso, ningún marxista piensa eso. Bueno. Esa es la filosofía de la vagancia, en realidad. Tesis sexta de Marx sobre Feuerbach, ¿sí? Marx peleándose tesis por tesis con los fundamentos del humanismo feuerbachiano, ¿sí? De ese materialismo crítico, de ese hegelianismo crítico, que para ser crítico dice volvamos a la esencia del hombre, ¿no? Y que Marx dice, bueno, esto no es materialista. Entre todas esas peleas se pelea con la contemplación, recupera la idea de práctica como fundamento epistemológico, conocimiento como práctica de transformación, y en la tesis sexta dice, la esencia, ¿sí? Si queremos pensar la esencia humana, no es algo abstracto e inmanente a cada individuo, es en realidad el conjunto de relaciones sociales, ¿no? La esencia es el conjunto de relaciones sociales. Feuerbach se ve obligado a prescindir del proceso histórico, presuponiendo un individuo humano, abstracto, aislado. La esencia solo puede concebirse como una generalidad interna que une de un modo natural a los muchos individuos. Diríamos que entonces ahí podemos ver al humanismo caracterizado como una metafísica humanista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reúne un postulado sobre la esencia universal del hombre, el ser del hombre, su esencia universal, porque incorpora el supuesto de que esa esencia se expresa como atributo de los hombres empíricos. ¿Cómo sabemos que cada hombre es un hombre, por lo tanto
una criatura del reino de lo humano, porque en cada una de esas criaturas se expresa la esencia del hombre universal. Yo agregaría europeo, blanco, masculino y ameno. Pero entonces, eso quiere decir que esencialismo, idealismo, la postulación de una esencia abstracta, y empirismo, la idea de que los individuos humanos son criaturitas idénticas a esa esencia universal de lo humano en general que nos damos, son lo mismo. Esencialismo, idealismo máximo, abstracción máxima de lo universal humano y atributos empíricos, los individuos humanos en tanto que humanos porque expresan en su individualidad los valores universales de lo humano, los rasgos ideales de lo humano, forman parte de la configuración de este reino. Para que exista la esencia de lo humano como esencia universal, tenemos que pensar a los individuos concretos, empíricos, como expresiones de esa esencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no es solamente que existe una esencia de lo humano, sino que esa esencia de lo humano se verifique en los rasgos concretos y empíricos de lo humano. ¿Sí? El funcionamiento es todo junto, para que lo humano sea un reino cerrado. ¿Eso qué necesita? Que los humanos se reconozcan unos a otros como semejantes, ¿en virtud de qué? De unos principios universales de lo humano. En ese sentido, las discusiones que se daban, por ejemplo, que relata Bartolomé de las Casas, ¿sí? Los jesuitas con el Vaticano, cuando decidían si las poblaciones americanas, indias orientales, eran o no eran seres humanos, si llevaban o no llevaban la expresión de Dios, si eran o no eran criaturas del reino de Dios, son parecidas a las discusiones que se daban los positivistas a fines del siglo XIX para decir si la nariz ganchuda y la tez negra eran o no eran rasgos de lo humano, o eran humanos imperfectos, o humanos bárbaros, o un poco bestiales. El procedimiento era el mismo, pedir las credenciales del reino de lo humano. El tema es, el problema, o sea, este es el funcionamiento del humanismo. Esto es lo que hace que el humanismo no sea una teoría, porque funciona como una metafísica, ¿sí? Lo que venimos conversando desde los primeros textos. Pero este no es el único problema para tu ser, como había anticipado antes. El problema es además político, porque esta forma de pensar, la historia, esta forma de pensar, la sociedad no es cualquier forma de pensar. No se trata de un problema de falsedad o de error teórico. El problema es que es la forma de pensar que está en la base de la organización del mundo libre. Es el principio de funcionamiento de la economía política clásica, del liberalismo. Los individuos como seres de cálculo, costo-beneficio, como individuos económicos, como homo economicus, como seres de necesidades. Está en la base de la filosofía jurídica la categoría de persona. ¿Sí? Ustedes saben que el derecho funciona dando por supuesto que somos todos individuos libres iguales, causa de nuestros actos. No hay nada así como unas determinaciones materiales, como una condición de clase, como unas circunstancias relacionales que explican nuestra conducta ante la ley. ¿Entienden eso, no? Somos sujetos jurídicos. En el momento en que somos sujetos jurídicos, aceptamos que somos individuos causa de sí mismos, plenamente responsables por sus actos. Por lo tanto, punibles por sus actos, sancionables. Eso es ser sujeto jurídico. Pero eso también está en la base de muchas filosofías. En las filosofías pactistas o contractualistas, el lazo social es el resultado de una suerte de pacto o negociación entre individuos,
dotado de ciertas características esenciales, ¿sí? Yo les decía la semana pasada, las teorías contractualistas comienzan de esa manera, con una definición de la esencia de lo humano, la antropología filosófica, que explica cómo funciona la sociedad como pacto, como negociación, como disposición de la violencia. La teoría moral, la teoría del conocimiento. Conocer supone una escena en la que un sujeto autoconsciente se enfrenta a un objeto que no lo es. ¿No? La relación sujeto-objeto, el mundo como objeto. Entonces, este funcionamiento del humanismo es un funcionamiento que atraviesa y organiza innumerables explicaciones, teorías, más formales, menos formales, y que tiende a unificar la experiencia del mundo. Tiene una existencia histórica, material y práctica. ¿Sí? Si pensamos por ejemplo, que Althusser extrae de la teoría de la ideología y que va a ser funcional. Ya no vamos a hablar de ideas. La ideología tiene que ver con prácticas. Prácticas que existen en la vida social, que se pueden leer en las conductas concretas, materializadas en instituciones, que funcionan en rituales, en repeticiones, más allá de las explicaciones que nos demos acerca de cuáles son las intenciones o los motivos de esas prácticas. Por lo tanto, Althusser se toma de un modo particular algo que viene diciendo Marx, dos cosas que están en el texto de la ideología alemana de Marx. Una es que la ideología no tiene historia, y otra es que la ideología configura comunidades ilusorias. Configura comunidades ilusorias. ¿No? Por ejemplo, cuando la ideología universaliza unas ideas, cuando pensamos que la ideología dominante de una época es la universalización de las ideas de una parte y que esas ideas se convierten en los grandes valores de una sociedad, bueno, no solamente hay invisibilización de una parte, también hay una suerte de cemento social, porque todos participamos de las mismas ideas, o aunque sea las aceptamos, ¿no? Entonces, las ideas también funcionan teniendo efectos, teniendo eficacia. Por ejemplo, bueno, cimentando comunidades, ¿no? Es una función clásica de la religión, ¿no? Ligar en una experiencia religiosa una comunidad. Sí. Perdón, porque no entendí esto. O sea, lo toma de Marx, o sea, como que está de acuerdo con esto. Ahora voy a eso. Me gusta esta actividad, están como por delante de lo que voy a decir. Lo toma y lo discute, o lo toma y lo complejiza. Que la ideología no tiene historia. ¿Qué está queriendo decir Marx? Bueno, que la ideología no tiene historia propia. Que las ideologías son expresión de la historia material, de las relaciones sociales, de lo que veníamos diciendo. Althusser dice, bueno, más o menos. Podemos decir que la ideología, yo diría lo ideológico, para no confundirnos, él dice la ideología en general, no tiene historia, porque si la pensamos como una matriz de pensamiento, como una forma de pensar, es una estructura, es un mecanismo de pensamiento. Funciona. ¿Cómo lo interrogamos? No por su génesis, no por su historia, sino por su funcionamiento. Algo no es ideológico porque es histórico. Todos los discursos son históricos, todas las ideas son históricas, pero funcionan ideológicamente cuando funcionan de esta manera, cerrando el círculo de la experiencia, totalizando sus verdades, sujetándonos a ellas, configurando un reino de sentido. Entonces, eso es el orden del funcionamiento. A eso le llamamos ideología en general. Una estructura transhistórica, podríamos decir, que funciona, Althusser dice, como Freud dice del inconsciente. Es eterno como el inconsciente. Lo que está diciendo es una estructura.
organicémonos. Cuando hablamos de ideología en general, hablamos de la estructura de funcionamiento del mecanismo ideológico. Ahora, eso no quiere decir que las ideologías particulares no tengan historia. Podemos hacer la historia de la religión, la historia de la meritocracia, como traía la compañera, ¿sí? La historia de la ideología emprendedorista, o la ideología de la decencia, la historia de la ideología de la decencia del trabajo, la moral del trabajo, la cultura del trabajo, como les gusta decir algunos, ¿sí? Y ideologías particulares, concretas, que tienen su historia, que emergen en un tiempo y en un lugar relacionados con unas formaciones sociales concretas, ¿sí? A eso lo podemos llamar formaciones ideológicas, para ponernos de acuerdo. Althusser no lo llama así, nosotros lo llamamos así, siguiendo a Piaget, que de Althusser lo vamos a hablar en la semana que viene. La otra cuestión, la ideología es del orden de lo imaginario. Un movimiento de complejización que va a hacer Althusser. La ideología es de lo imaginario en el sentido de que es pura ilusión y que entonces, por ejemplo, se disipa con el conocimiento. Si yo sé que una idea es el resultado de un determinado momento en la historia, ¿deja de funcionar? ¿No existe más? Yo ya les dije que el ADN no es una cosa. ¿Ustedes van a pensar que mañana van a dejar de creer que es una cosa? No. Entonces, ¿por qué seguir diciendo que es imaginario, que hay algo de imaginario en lo ideológico? A Althusser le interesa retener esa palabrita. Pero dice, y ahí sigue en el capítulo de la reproducción, que ustedes tienen para leer en los prácticos, ¿sí? Así empieza la primera parte de ese capítulo para esta semana. Dice, bueno, apoyémonos un poquito en Freud, ¿no? Cuando Freud empezó a pensar el inconsciente, o lo inconsciente, bueno, ¿qué se decía en su época? Bueno, que los sueños eran pura ilusión, ¿no? Justamente porque no tenían la cifra del pensamiento consciente. Imaginaciones, ilusiones. Y Freud se lo tomó en serio. Dijo, no, hay que pensar cómo funciona, cuál es el funcionamiento específico de los sueños. Porque si sabemos cómo es el funcionamiento específico de los sueños, vamos a entender mejor el pensamiento diurno, ¿no? Ese momento en que la conciencia está menos alerta, pasan cosas que a la conciencia se le escapan. Entonces, vemos algo que está en la trastienda del funcionamiento del pensamiento consciente. Entonces, me interesa ese mecanismo para pensar el funcionamiento de la ideología. Porque fíjense, tanto los discursos ideológicos como la conciencia funcionan desconociendo, poniendo a sus espaldas el mecanismo que los produce. Althusser va a retener lo imaginario y va a decir que en la ideología, ¿sí? Eso está en Marxismo y Humanismo, es una de las grandes definiciones que da ese texto, en la ideología, que podemos pensar que la ideología tiene que ver con representaciones, ¿no? Son imágenes, son categorías, más o menos sistemáticas, son significantes, discursos, palabras, son representaciones. Pero no son representaciones del mundo, no son malas representaciones de las cosas del mundo, no son representaciones distorsionadas de la realidad, porque son representaciones de la relación imaginaria que los sujetos tienen con la realidad. Ya me estoy yendo, sí. Estamos con los compañeros del tercer Maratón de La Paz que vinieron desde Plaza Lavalle. ¿Me das 10 minutos? 15 minutos. A ver, pasamos algo. ¿Cómo? Está en el texto. En la ideología no se representan las relaciones con las condiciones de existencia, que es un poco lo que suele pensar el programa de la puesta en conciencia. Los hombres piensan mal sus condiciones de existencia, se las representan de modo distorsionado, porque esas condiciones alienan su pensamiento, no les permiten pensar realmente. Por ejemplo, cuando se dice votan mal, votan en contra de sus propios intereses, no los ven bien, no los ven directamente, ¿no? Bueno, es una suerte de teoría silvestre de la alienación. Hay condiciones bajo las cuales no ves bien cuál es tu posición en la división social del trabajo.
Entonces votás como si fueras empresario como sos trabajador. ¿No? Bueno, entonces va a decir, la ideología no tiene que ver con eso. La ideología no es la representación de las condiciones materiales, de las condiciones históricas de existencia. La ideología es la representación de las relaciones imaginarias que tenemos con esas relaciones materiales de existencia. Esa relación imaginaria tiene que ver con la condición alienada de las relaciones sociales. Las relaciones sociales funcionan socialmente, materialmente, con esta categoría de individuo libre. ¿Sí? Pensemos las condiciones sociales concretas en las que está pensando el ser. Las relaciones sociales capitalistas. La relación de explotación capitalista. La sociedad capitalista funciona como una sociedad de individuos que venden libremente